Me dices cuándo, David. Listo. Buenos días. De nuevo, bienvenidos a Maestro 4.0. Damos continuidad con nuestra segunda conferencia, Inteligencia Artificial, herramientas de inteligencia artificial en la educación. Nos acompaña Faber, él es docente de UniRemington, doctorando en Administración Gerencial, magíster en Educación, especialista en Gerencia Informática, ingeniero de Sistemas, investigador asociado y evaluador de proyectos CGR en MinCiencias. Actualmente director del Grupo de Investigación Mundo Organizacional y docente investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales UniRemington. Catedrático en Unilasallista, CEO del Centro de Investigación e Innovación de Negocios CIIN, consultor de Comedia Asociados, enfocado como profesional en innovación, emprendimiento e intraemprendimiento. Gamificación y TIC al ejercicio de los sistemas de información y la toma de decisiones con IBM SPSS. Bienvenido, Faber. Muchísimas gracias. Realmente que para mí es un gusto. Permítame, me pongo por acá el micrófono. Listo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, con este bello público. Les cuento que hoy tenemos un público muy interesante. Nos están viendo acá presencialmente estudiantes del programa del que vienen a acompañarnos desde la Ciudad de México, de Guadalajara, de Sonora, ¿cierto? Tenemos una estudiante también de intercambio de Germany, Aneka, que está acompañándonos también desde ya 6 semanas en proceso de investigación. Y tenemos otras invitadas acá, Rico, que nos acompañan, profes de acá de la universidad. Y a todos, muchísimas gracias a los que nos están viendo vía streaming. Espero que me estén escuchando bien. Y pues hoy vamos a hablar sobre herramientas de inteligencia artificial en la educación. Y quise empezar con una frase bien interesante que se llama transformando el futuro, el papel de la inteligencia artificial en la educación. Creo que este es un tópico en donde nos concentramos en hoy ser mejores que ayer y mañana ser mejores que hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar en un proceso de transformación constante, en un proceso en donde la evolución empiece a jugar un papel dentro de nuestros corazones. Y lo digo así porque por ahí algunos científicos dijeron que el corazón tenía una que otra neurona. Entonces, yo creo que necesitamos ponerle mucho corazón y para eso quiero iniciar con algo bien interesante. Veamos qué tan auditivos, visuales y kinestésicos están hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, bien básico, en donde me gustaría iniciar esta actividad con todos ustedes desde sus casas. Yo sé que sí, que hagan una buena lectura de este panorama y empecemos a escuchar un poquito este tema. Entonces, vamos a aprovechar y le damos play. Gracias. Bueno, mientras empieza a sonar acá la música, quería decirles que dentro de todo lo que hacemos en el proceso investigativo, tenemos que hacerlo con una razón. Cuando hablamos de una razón, estamos hablando de que tenemos que tener un principio sobre lo cual necesitamos realizar. Ahí en ese pequeño audio, ¿me colaboras dándole play ahí, por favor? Gracias. Vamos a escuchar una música de fondo. Y a mí me gustaría que los que están acá presentes, mientras van escuchando lo que dice, me dijeran cuáles eran las palabras que decía antes de empezar el video. Histeria. ¿Cómo comienzan los conciertos de rock? Con una histeria. Entonces, ya que ustedes están acá, 1, 2 y 3. Esa histeria quedó muy, muy floja. Bueno, sin embargo, cuando nosotros empezamos cualquier actividad, necesitamos empezar a incentivar nuestra forma de cómo vamos a recibir el concepto de educación, y es decir, el estímulo. Hay un gran pensador que lo vamos a tomar ahorita que se llama Jim Kawik, y Jim Kawik plantea un concepto súper interesante y va muy asociado a lo que pasa con nuestro cerebro. Nosotros hemos escuchado de que el cerebro tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿cierto? Y entonces uno maneja la razón y el otro maneja la emoción, ¿cierto? Y decimos que el de las mujeres es más desarrollado porque se comunica mejor entre la razón y la emoción. Pues pasa eso lo mismo en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de aprender, tenemos que tener en cuenta lo que decía Jim Kawik, que tenemos información. ¿Listo? Y esa información fusionada con la emoción
él lo hace de esta misma manera, genera memoria a largo plazo. Y cuando hablamos de eso, generación de memoria a largo plazo, estamos pudiendo llegar a entender a quiénes son a los que vamos a impactar. ¿A quiénes vamos a impactar? A la comunidad en general. Pero principalmente a cada uno de ustedes que nos está viendo vía streaming, a ustedes que están acá, tenemos que entender de que estamos en un contexto. ¿Esa foto que ven ahí se les parece a algo, chicos? Sí, ¿cierto? Todos acá presentes, todos sabemos. Por ejemplo, ustedes que acaban de llegar de México, ¿dónde estamos? ¿Contexto? ¿Esa foto dónde será? ¿En Italia? ¿Atenas? Esa es Medellín, está nuestra bella ciudad de Medellín. Acá tenemos el edificio de la Torre 1 de Unir Remington, ¿listo? Entonces, para los que están por allá en otras ciudades viéndonos, acá los estamos esperando para recibirlos con amor en estas estrategias de Maestro 4.0 para poder interactuar con lo que nos gusta, la investigación. Ustedes ven esta foto y me gusta porque fue un proceso que acabamos de pasar dentro de la universidad en un congreso en donde estuvimos haciendo un coloquio o donde estuvimos haciendo un proceso de investigación y estuvimos hablando con diferentes estudiantes. Entonces los invito a que escaneen este código QR para que podamos seguir hablando. Mientras escanean el QR, les voy a decir algo muy interesante. La educación, siempre hablándola desde la perspectiva de las herramientas, tiene que empezar a generar transformación. Nosotros estamos con un lema muy bonito acá en la universidad, en Unir Remington, que se llama Transformando Realidades. Yo quiero que usted hoy se ponga a pensar eso, cierre sus ojos en su casa, así tipo reflexión, reflexionemos hoy y demos gracias a ese proceso de transformar realidades. Cuando transformamos realidades, nosotros vamos a poder ver una nueva forma de lo que queremos proyectar, tanto como personas o a las personas que lo van a recibir. Entonces ya escaneamos el código QR, ahorita responda a esa pregunta que le aparece ahí. Ahí te vas a aparecer una preguntita y vas a tener que dar 2 respuestas. Entonces, esas respuestas van a servirnos ahorita más adelante para la relación del concepto y sobre todo para aterrizar lo que ustedes decían. Cuando les decía, cerremos los ojos para transformar realidades, se me vino a la mente este personaje que es el doctor Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es un investigador de la Universidad de Harvard y me parece algo muy interesante porque cuando este investigador Tal Ben-Shahar llegó a Harvard, le asignaron un salón muy grande, así como en el que estamos hoy. ¿Listo? Pero pasó algo muy curioso. En el salón presencial también habían poquitas personas. Y lo curioso es que esas poquitas personas, algunos de ellos se fueron yendo. Pero el mensaje que dejó el doctor sobre la felicidad y la transformación de nuestra vida en función de la felicidad fue algo más llamativo. Al siguiente año, el señor Tal Ben-Shahar, que está ahí, tuvo salón lleno y fue por el voz a voz. Cada una de las pocas personas que se quedaron dieron a conocer que esa era una de las charlas más interesantes que habían sentido en su vida, porque habían estado con lo de la psicología positiva. Pero no solo nos quedamos ahí, hay otro tipo de personas que llegan y nos despiertan algo que sale en naranja bastante grande allá, que dice ¿qué? Creatividad. Entonces, vamos a hacer una pregunta acá al público. Es duro quitarse del micrófono, pero vamos a aprovechar porque tenemos que interactuar. Vamos a preguntar por acá, ¿qué es creatividad para ti? ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra, bienvenida. Gracias. Es imaginar, es crear muchas cosas, es hacer realidades. Excelente, hacer realidades. Me encanta ese concepto. Vamos a dejar solo con uno. ¿Listo? Acá la compañera nos dijo varias cosas importantes. Cuando vamos a hablar de creatividad, también va en el hacer. Eso me encanta, porque cuando necesitamos ser creativos, necesitamos de iniciativa, ¿cierto? Necesitamos ser innovadores, pero además de imaginar. Por acá en el... Buenos días, los que estamos virtual no escuchamos la sesión.
En este momento Hola, se hola. fue el audio. Hola, hola, sonido. Sonido, ¿nos escuchan? Ay, sí se escucha, Faber. Bien, pues siga, mijo. Ahora sí. Ah, muchísimas gracias. Bueno, ya llevamos un ratico sin hablar, ¿cierto? Sí, el último minuto. El último minuto, listo. De pronto ahorita al tocar el micrófono se nos fue el audio, listo, gracias. Bueno, entonces estábamos recapitulando el proceso de la creatividad en la educación y necesitamos entender de que hay una confianza que nos permite generar una motivación y así poder generar nueva imaginación. Todo esto viene acompañado de muchos procesos. Sin embargo, dentro de los procesos tenemos que tener presente de que hay acciones que empiezan a sumar valor. Y esa suma de acciones empiezan a tener en cuenta unos aspectos que vamos a tomar como eje fundamental. Hay un señor muy conocido en España que se llama el doctor Víctor Coopers. Víctor Coopers nos dice que estamos cansados de estar rodeados de personas serias, correctas y profesionales. Cuando hablamos de eso, él nos decía, uy, ¿cuánto valemos como persona? Y creó una ecuación de valor. En esa ecuación de valor, él nos decía que los conocimientos y las habilidades suman en la vida, pero la actitud con la que hacemos cada una de estas cosas multiplica. Por lo tanto, conocimientos y habilidades suman, pero la actitud multiplica. Esto tiene que llegar a transformar el futuro y para poder transformar ese futuro necesitamos empezar a identificar el papel de la inteligencia artificial dentro de los aspectos educativos. Eso nos va a poner en tono con lo siguiente, mis queridos colegas. Hay una herramienta que todos conocemos que se llama ChatGPT. ChatGPT llegó para transformar todo lo que hacemos. Sin embargo, hay una aplicación, se llama una API, donde esa API permite conectarse con otras aplicaciones. ¿Listo? Y acá crearon a través de ChatGPT un chatbot integrador en el WhatsApp que se llama Lucía ChatGPT. Entonces le preguntamos a esta Lucía ChatGPT que nos dijera qué es la inteligencia artificial. Y oh sorpresa, Lucía nos dice y la cito así. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en creación de sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. Después de escuchar esa definición que no era como con las que yo me quería encontrar, le dije que profundizara. Ella efectivamente profundizó y al profundizar me di cuenta de que efectivamente nos estamos encontrando con una serie de herramientas que nos van a hacer cambiar la forma de cómo vamos a seguir viendo nuestro camino. Entonces, la evolución constante de la tecnología ha aumentado nuestra capacidad de transformar nuestras realidades, por lo tanto, transformar el futuro a través de conocer muy bien el papel que juega la inteligencia artificial en la educación se va a convertir en algo fundamental. Tanto los estudiantes como los educadores tenemos que encontrar la forma y el equilibrio para poder subsanar cada una de estas actividades. Viene y juega y de forma repetitiva nos decimos, pero ¿qué es eso que nos está golpeando tanto en la inteligencia artificial? Pues dentro de eso, muchas definiciones han llegado a diferentes conceptos, pero realmente ahorita necesitamos entender de que la inteligencia artificial va enfocada en procesos de aplicación. Cuando hablamos de aplicación, es decir, ¿cómo la vamos a utilizar? La podemos utilizar en diferentes campos. La medicina, 2020, Moderna utilizó la inteligencia artificial fue el 2020, sí, Moderna utilizó la inteligencia artificial para apoyar en la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Entonces, en la medicina, en la robótica, empresas de robótica estuvieron trabajando en pro del manejo de la inteligencia artificial. Todo el proceso de la educación y la empresa automotriz también se vieron permeados. Sin embargo, los programas que se utilizan para el manejo de estas herramientas cada vez están mostrando diferentes tipos de enfoques y esos tipos de enfoques son los que nosotros tenemos hoy que aterrizar. Entonces, según la evolución, hagamos un pequeño tópico sobre la historia de esto y es que en el siglo XIX
se empezaron a desarrollar las primeras teorías sobre la inteligencia artificial. Miren esto tan interesante, más o menos para 1956 ya se llevó un congreso sobre inteligencia artificial. Quiere decir que antes de 1956 ya hablaban de inteligencia artificial para que se gestara un congreso. Más o menos en los años 30 empezamos también a ver todo ese desencadenamiento. Acá tengo unas fechas topic, ¿listo? En donde destacamos cómo se desarrollaron esos primeros lenguajes de programación en la década de los 60. De los 70 a los 90 se desarrollaron sistemas expertos y técnicas de aprendizaje. Le damos clic ahí, por favor. Acá, en esta línea de tiempo, los invito a que se revisen esta página, se llama Sutori. La mayoría de los que nos ven son profes. Nos permite hacer líneas de tiempo de forma dinámica y ahí ustedes vamos a poder encontrar un detalle de lo que ha sido paso a paso el proceso de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que teníamos que tener en cuenta era cuando empezaron a salir esos famosos captchas que nos decían, ¿soy yo un robot o no lo soy? Y hablamos de que en el año 1950 apareció el famoso test de Turing, ¿listo? Ojo que en este tipo de ejercicios nosotros lo que tratábamos de predecir era que si lo que contestaba era una máquina o una persona. Más adelante pudimos ver en el 56, ¿cómo? Bueno, sí, por favor. En el 56 pudimos ver diversas transformaciones que se le dieron según el concepto de John McCarthy, en donde se define como ciencia e ingeniería para construir máquinas inteligentes. De esa misma manera, en el año más o menos, más o menos, porque no es exactamente la fecha, en 1961, se crea el primer robot industrial, creado por General Motors. Se volvió a quedar sin sonido, por favor. Gracias. Entonces, bajamos, por favor. Vamos a bajar rapidito, listo, solo como para mirar más o menos las fechas. Entonces, acá tenemos diferentes funciones. Esta me gusta mucho. Deep Blue fue un ordenador, una supercomputadora que se creó con solo algoritmos para jugar al ajedrez. Le ganó a nuestro campeón Gary Kasparov, ¿cierto? Esto es bien interesante porque él quedó ya en tablas y no quiso seguir jugando porque dijeron que la estaban programando para que le ganara, ¿cierto? Bajemos. Acá vemos a otra interesante que es un robot que intenta detectar y responder las emociones de las personas. Apenas estábamos como haciendo un acercamiento en años 1998. Bajamos. Acá ya en el 99 Sony lanza el perro robot. Todos lo vimos por allá, bien interesante. Perro robot, bajamos por favor. Más adelante en el 2002 ya iRobot presenta Romba, que es esta primera aspiradora que ya todos tenemos con las casas inteligentes, la domótica, que empieza a fusionarse y a empezar a cambiar la forma en cómo percibimos las cosas. Llegaron los asistentes digitales. Asistentes digitales año 2011, entonces empieza a aparecer Siri, que es un asistente virtual inteligente con una interfaz de voz. Seguimos en el 2014 con Alexa, en donde ya empezamos a integrar procesos de domótica y de inteligencia o casas inteligentes, llamado así. Seguíamos, acá hay una pequeña encuesta que la pueden contestar, yo les facilité la presentación, entonces era si alguno de ustedes tiene un Hi Cortana, un OK Google, un Siri o un Alexa. Yo tengo una Alexa y me encanta porque yo puedo entrar a ver mi Alexa desde acá, prender las luces de la casa, controlar la aspiradora, entonces muy maravilloso. Bajamos. Aquí empiezan algo ya de los desastres de cuando empezamos a generar inteligencia artificial y no tomamos control sobre eso. Entonces aparecen chatbots, como este chatbot de Microsoft que pierde los papeles y hace comentarios de un poco fuera de tono, por decirlo así. Bajamos más. Ya en el 17 la inteligencia artificial se fusiona, ya no es ganémosle al ajedrez que trae ciertos millones de parámetros, sino ahora ganémosle al Go que trae millones de parámetros, ¿cierto? Y donde viene un jugador que es experto
y también pierde, ese campeón mundial pierde con el AlphaGo. Bajemos. Google saca Duplex presentado por un sistema inteligente en donde realiza llamadas telefónicas y nombra a los usuarios. Ya vimos que ahí empezamos a utilizar la inteligencia artificial para generar campañas, procesos de marketing que muchos de nosotros nos gusta y a otros nos disgusta. Apareció, miren, año 2019, no estamos hablando de que el 2023 sea la era de ChatGPT. En el 2019 ya OpenAI estaba lanzando algo que se llama GPT-2, esa inteligencia artificial que generaba texto coherente y permitía generar una conversación. Bajamos. Ya en el 2020, como les decía, la empresa de biotecnología Moderna utilizó la inteligencia artificial para generar la vacuna contra el COVID, claro, con otras series de parámetros y otras interacciones. OpenAI en el 2019 sacó GPT-2, fue fundada en el 2015, donde invirtió Elon Musk, ¿cierto? Pero además fue lanzada ChatGPT-3 en el 2021 y en el 2023 sale el chatbot. Quiere decir, el chatbot sale con la arquitectura de esto. ¿Qué quiere decir eso? GPT, generativo, preentrenado, transformador. Hablaba de transformar realidades. Pues acá, ¿qué hace? Genera texto, lo que es preentrenado, y lo transforma en algo nuevo. Eso nos dio paso a que muchas inteligencias artificiales en el 2022 despertaran. Y muchas empresas empezaran a utilizar las API de varias de otras inteligencias artificiales para poder generar. ¿Sí? Entonces me va a quitar el saco. Esperen un momentito por acá. Y así no me da calor. ¿Listos? Esperemos que ya no le esté por acá picando al aparatito. Entonces, muchas de estas inteligencias artificiales empezaron a tomar sentido y empezaron a salir. Implementos para todo tipo. Entonces, implementos para manejar diferentes aspectos. Vemos acá, análisis en video, modelos de negocio, ciberseguridad, el metaverso. Acordémonos que hace unos días el metaverso se empezó a transformar. Apple empezó a cambiar la forma en cómo vamos a ver la realidad aumentada. La sacó del estadio con sus nuevas gafas de inteligencia de realidad aumentada que se llaman las Vision Pro. Entonces, esto con tejido de datos, con manejo del Internet de las cosas, con toda la parte de hipertextual, con manejo de diferentes herramientas, nos dieron oportunidad para seguir indagando sobre nuevos aspectos. Pero esta herramienta fue la que despertó al mundo sobre lo que tenemos y los retos que vienen de la inteligencia artificial. Esta aplicación se lanzó en mayo del 2023, ¿cierto? Como tal ya con ChatGPT 4. Entonces, esto nos está empezando a transformar la forma en cómo vemos el mundo y a la par otros no se quedan atrás. Entonces, OpenAI, ChatGPT, Google, BART. Microsoft se fusiona con ChatGPT. Se convierte Bing en uno de los mejores buscadores. Detrás de todos ellos, cientos de empresas hicieron lanzamientos para generar inteligencia artificial en reconocimiento de imágenes. Midjourney, que es maravillosa, DALL-E 2, Leonardo IA, en fin, cientos de herramientas que salieron surgiendo de esto y permitieron dar un proceso transformador. En ese orden de ideas, y volviendo acá a la presentación, debemos tener presente lo siguiente. Cada vez que hablamos de esos procesos de inteligencia artificial, necesitamos entender cómo las aplicaciones van a permitir que nosotros hagamos procesos de cambio o procesos transformadores dentro del aula. Como profesores, no podemos ya limitar al estudiante al uso de las herramientas. Tenemos que aprender a darle un enfoque ético y personalizado. Por lo tanto, la personalización y el enfoque tiene que empezar a marcar la forma de cómo vamos a automatizar, cómo vamos a colaborar. Por eso vamos a hacer nuestro primer ejercicio práctico. Entonces, ustedes que están en su casa, por favor, abran una pestaña paralela a la computadora y acá vamos a utilizar una herramienta bien interesante. Profe, venga, yo la desbanco un momentico.
Entonces vamos a hacer un ejercicio y para eso es un ejercicio muy básico. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro correo de Gmail. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces ustedes también lo pueden hacer desde el celular y también pueden ingresar a la aplicación que vamos a utilizar ahorita. Entonces lo primero que necesitamos es ingresar a Gmail. ¿Por qué vamos a ingresar al correo de Gmail? Acá no es que le estemos haciendo propaganda. No se ve. Gracias. Ingresar por... Tú ya lo tienes abierto, entonces no necesita abrir el correo porque los que lo tienen en el celular ya lo tienen abierto. Listo, acá vamos a compartir toda la pantalla. Perfecto. Y ahora vamos a ingresar a Gmail. Acceder. Esto nos va a quitar el mayor tiempo, va a ser entrar al correo, colegas. Listo. Ya estoy ingresando. Acá, para algo importante, les cuento acá una anécdota. Hace poco me hackearon el computador. El computador me lo hackearon porque a mi esposa le ofrecieron un trabajo y le dieron una entrevista. Y le mandaron un código de entrevista por Zoom. Ese código de entrevista por Zoom no terminaba en números, terminaba en un asterisco y otras cosas. Acordémonos que los códigos de Zoom terminan en número. Entonces ella le dio clic a la entrevista y mientras la estaban entrevistando nos hackearon la computadora. Se metieron y nos eliminaron todo el usuario. Gracias a Dios yo mantengo borradas las cuentas y entonces no nos pudieron hacer un daño mayor. Pero esto que acabamos de ver se llama validación de 2 pasos y se lo recomiendo como tip de seguridad dentro de los correos. Entonces ya abrimos el correo electrónico. Ahora, ya que abrimos el correo electrónico, abrimos una pestaña nueva. Y en esa pestaña nueva yo les hablaba de algo que se decía personalizar, automatizar y compartir. ¿Vieron? En la presentación. Entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama Gamma App. Es la herramienta con la que Gamma con doble M, vamos a ponerle un zoom acá con Windows más, para que ustedes logren ver bien acá el nombre. Gamma App es una herramienta, es esta exactamente, que nos permite construir presentaciones automáticas. Esta es la presentación con la que yo estoy mostrándoles ahorita. Y entonces les voy a hablar de ética, les voy a hablar de derechos de autor y vamos a hablar un poquito de lo que es la privacidad y las formas de cómo generar información con inteligencia artificial más dinámica, pero de una vez generando algo de conciencia. Entonces démosle acá en Gamma App. Hagámoslo un poco más pequeño nuevamente y acá yo les hice abrir el correo con el objetivo de que cuando ustedes llegan acá le dan login y ahí automáticamente te dice continuar con Gmail. Es que estaba mucho más fácil, entonces yo continúo con Gmail y acá he hecho diferentes presentaciones. Primero les voy a mostrar una que acabé de hacer que me encanta, que es esta. Esta presentación la hizo de forma automática, ya vamos a hacer una, la inteligencia artificial, la estoy presentando y esta presentación nos habla de cómo la inteligencia artificial está cambiando los derechos de autor. Esto realmente es interesante debido a que cuando hablamos de inteligencia artificial en la educación, la primera palabra que a todos los investigadores se le viene a la mente es plagio. Está plagiando. No es creativo, y hablábamos de creatividad. No es innovador, porque estamos hablando de que debemos ser innovadores, ¿cierto? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que efectivamente la parte de los desafíos legales y éticos son grandes y tenemos que buscar la forma de mejorarlo. Entonces, miren esta, derechos de autor, y acá nos dice que hay algo que se llaman los derechos exclusivos. Ojo, ¿cuál es la ventaja de hacer una presentación con esto? Que la haga un experto. ¿Por qué? Porque el experto de una vez dice, ay, está diciendo mentiras. En cambio, de una vez está diciendo, uy, ratifico lo que dice esto.
¿Por qué? Porque el estudiante tiene que empezar a entender que le ayuden a hacer el PowerPoint, lo que quiere decir es que usted, al menos la tarea que debe hacer es revisar que lo que está diciendo sea verdad. ¿Listo? Es al menos uno de los primeros principios. ¿Listo? Ojo, atribuirle al César lo que es del César. Fue realizado con tal, modificado por tal. Y entonces, ya como profesores tenemos que aprender que las presentaciones no deben ser 100% originales del estudiante. Para mí, una buena presentación debería ser Pareto, 80% de recursos, 20% del estudiante, y ese 20% debe estar enfocada a la calidad, a la autenticidad, a la veracidad, a la citación y al control. ¿Listo? En ese orden de ideas, cuando hablamos de papel y protección legal, pues tenemos que saber cómo nos vamos a blindar acá. ¿Cuáles son las limitaciones y excepciones? Y tenemos que entender cuáles podrían ser los usos educativos. Para poder llegar allá, esta herramienta es mágica. Miren lo que hace. Yo me voy a devolver, le doy escape y me voy a ir directamente, antes de mostrar toda la presentación, a la casita de inicio, y a ustedes les va a aparecer esto, pero sin ninguna de estas. Yo ya he creado varias. Entonces le vamos a dar clic acá donde dice nueva presentación, acá, crear con IA, y vamos a escoger la opción que permite generar presentaciones. Miren esto tan interesante, permite generar presentaciones, documentos y hasta una web page, una cosa loca, pero sobre todo lo bonito y lo dinámico que es. Entonces, yo quiero preguntarle ahorita una de las preguntas que tenemos en este conversatorio, por decirlo así, aunque sea monólogo en cierta medida, que es herramientas de inteligencia artificial para la educación. Entonces, crea una presentación de herramientas de IA para la educación. Listo, así fácil, lenguaje natural. Cuando hablamos de esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar el material, tenemos que ir a buscar las fuentes, exacto, sí, ahí tenemos que tener en cuenta todo eso. Pero ahorita nos vamos a blindar de una forma bien interesante y ética. Entonces nos dice, bueno, voy a hablarte de la introducción de las herramientas, voy a hablarte de la aplicación y ejemplos, voy a hacerte un análisis de datos y seguimiento, voy a hablar de las ventajas, desafíos de implementar las herramientas. Ojo, a usted le puede salir otra cosa diferente que a mí. Esa es la ventaja de la IA. ¿Listo? Consideraciones éticas, futuro de la educación y conclusiones y recomendaciones. Maravilloso. Eso es lo que estamos hablando hoy. Eso es lo que nos compete. Entonces le digo continuar. Ahora le digo, bueno, escojamos un estilo bien interesante. Vamos a buscar un estilo. Este fue el que utilicé ahorita. Entonces vamos a buscar otro estilito. Perfecto. Entonces ya escogimos el estilo. Escoja el que quiere. Ahora continúa. Compañeros, ¿me escuchan? ¿Me siguen allá? Hola, hola. ¿Sonido? Perfecto, Faber, perfecto, háganlo. Ah, bueno, que no me va a quedar acá sin audio, los dejo ahí viendo un chispero. Pero bueno, lo importante, miren que no lo está escribiendo, mira las ventajas y con emoticones y todo. Esto es a la moda. ¿Listo? Entonces dice por allá un amigo mío que es profesor, oiga, eso hace las presentaciones más bonitas que las mías. Claro que sí, pero la ventaja no es esa, es que aquí las puedes editar. Y ahora salió el apalancamiento beta que te las lleva a PowerPoint, que es lo que tú sabes utilizar. Entonces mira que acá te da automáticamente toda la presentación. Esta presentación que nosotros estamos viendo acá nos trajo el título que le pusimos, las concepciones, y mira que de una vez dijo, esto fue hecho por Faber, de una vez me metió allá en la mala, no se llevó los créditos, me los zambó a mí, y ahora yo cómo me voy a ganar el crédito. Por acá tenemos un retorno con un micrófono, les agradezco revisar los micrófonos, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer para, antes de leer esta presentación, como para salvaguardarnos en principio, ¿cierto? Entonces, yo esto lo hice con una herramienta
open source, gratis. Es decir, que yo ahora lo quiero distribuir. ¿Cómo? Pues gratis. ¿Listo? Pero ahí decía que también hay una forma de que algo gratis te permita ganar dinero. Claro que sí. Entonces tenemos que conocer algo que se conoce con el nombre de licencias Creative Commons. Entonces abrimos una pestaña nueva y en esa pestaña nueva escribimos Creative Commons. Creative Commons es algo maravilloso, es este enlace, lo voy a seleccionar y lo voy a compartir, control C, para los que nos están siguiendo por acá en las redes, que tengan los enlaces rápidamente, esto nos quita un minutico, y también les vamos a compartir el de Gamma App para que lo tengan a la mano. Entonces, ahí vamos compartiéndoles las aplicaciones que estamos utilizando. Entonces, en Creative Commons nos vamos a ir acá, comparta su trabajo, y acá en comparta su trabajo vamos a darle Get Start, ¿listo? Y aquí vas a ponerte a pensar. Ojo que el pensamiento que vamos a realizar es muy importante. La licencia viene con unas características. Esas características te hacen unas preguntas. En la parte izquierda vamos a encontrar qué es lo que tú quieres permitir que se compartan en estas adaptaciones. Entonces ahí te dice, ¿quieres permitir compartir la obra? Sí, no, sí, siempre que comparta de la misma manera. Entonces en mi caso yo quiero que lo comparta y lo mejore. Entonces yo le dejo un sí. Al momento de dejarle ese sí, por el momento la licencia que voy escogiendo es una licencia con un logo de free, es decir, completamente libre, ¿cierto? Y esta es una licencia que se llama Atribución 4.0, qué bueno que estamos en Maestro 4.0, mire, ahí le pega, ¿listo? Este icono es el de Creative Commons y este es el de atribución al autor. Entonces te dice, sí, comparta, pero acá nos hace otra pregunta. ¿Quiere permitir usos comerciales en su obra? Yo no quiero que gane platica con esto, pues yo tampoco, entonces que tampoco gane platica, entonces ¿qué hago? Le digo no, y al momento de decirle no, la licencia escogida cambia. Creo que llegó alguien. Y cuando cambia esa licencia aparece este signo pesos, es decir, oiga, no gane platica con esto. Pero ahí no acaba el cuento va más allá. Te dice, oiga, usted quiere además que al momento de generar su código de Creative Commons, que es una licencia libre, yo le haga atribución al autor. Listo, ¿por qué no? Entonces démosle los créditos. Título de la obra. Entonces, herramientas, ¿cómo era? Herramientas. Venga, la traemos de acá. Listo, control C y lo pegamos rápidamente. Ahí está. Ese era el título de la obra. ¿A quién le vamos a atribuir la obra? Pues vamos a poner a los dos actores, ¿cierto? Entonces, ahí ponemos punto y coma. ¿Y a quién más? ¿En qué aplicación lo hice? La URL. Ah, bueno, yo puedo poner la URL de una vez. Qué chévere. ¿Cómo? Al llegar acá, puedo darle clic acá en donde dice compartir. Y acá en compartir, yo puedo compartirlo con un código emblé, que es un código para incrustar en tu propia página, ¿cierto? O lo puedo compartir directamente con el código de la URL, que estaría acá. Copio link y automáticamente traigo la URL de donde está la obra. Ya con eso, si ustedes se dan cuenta, hagámoslo un poco más pequeño, Windows menos. Si se dan cuenta, acá dice, ¿tiene una página web? Si tienes una página web, puedes llevar este código y además de una vez salir, herramientas IA para la educación, Gamma, licencia Creative Commons, copia este código para visitarnos. Uy, qué chévere. Entonces quiere decir que este código completo va a traer todos los atributos del autor. Sin embargo, si usted lo quiere con un icono compacto, también lo podría ver. Vamos a verlo con un icono normal y para poderlo llevar a mi repositorio es tan fácil como darle un clic derecho, copiar imagen, venir acá donde está la herramienta y justo acá un control V.
Y este icono ya me está diciendo y me está curando en salud un poco, no en mayor medida, pero en cierta medida sí, y me está diciendo que esta página está bajo una licencia Creative Commons, compartir igual, no comercial. Esto es maravilloso en el sentido de que empezamos nosotros a manejar nuestra línea y este nombre pues no se va a ver tan perjudicado cuando diga, mira, este se está plagiando todo con inteligencia artificial, sino que está diciendo, está generando material, lo está compartiendo de la misma forma y ahí está. ¿Cuál es la ventaja que les decía de esto? Que tenemos ahora que aprovechar las herramientas. Entonces, aprendizaje automatizado. Esta, por ejemplo, se sale de contexto. A mí no me gusta, y esto es en la parte de diseño, que si acá tengo un humano, acá este sea un muñeco. Entonces se sale del contexto. Entonces usted puede cambiar imágenes con un simple clic. Miren esto tan maravilloso. Ya es aprender a usar la herramienta. No me voy a quedar mucho acá. Acá escogemos y le podemos decir que podemos subir una imagen, podemos buscar una imagen, ¿cierto? Acá podemos ya tomar esta de niños y ya cambié el contexto. Pero no solo eso. Digamos que yo quiero citar esto. Entonces, yo quiero llegar y hacer una citación y quiero aprovechar la inteligencia artificial para que me recomiende citas. Entonces, ¿cuál es la plataforma que vamos a utilizar? Se llama Google Bing de ChatGPT. Entonces, acá, confirmar y continuar. Démosle así. Démosle siguiente y finalizar. Perfecto. Entonces, miren que acá ya nos pusimos acá en el navegador de Bing y acá vamos a buscar, listo, lo que nos decía ya, pero miren esto tan interesante. Al venir a buscar acá, ya automáticamente aparece esta opción que se llama chat. Ahorita borramos, tranquila, Bing. Entonces él acá nos dice empezar a chatear. Entonces hay que empezar a chatear. Entonces acá nos exige una licencia de Microsoft. Como no lo vamos a hacer ahorita, usted sí se registra y entonces, ¿cuál es la ventaja que va a tener Bing? Ahorita no lo voy a poder usar acá para mostrarles porque me demoraría mucho mientras ingreso, pero la ventaja es que nos va a traer una cita. Es decir, que todo lo que busque nos lo va a citar. Ustedes, para los que ya se inscribieron, van a poder encontrar la cita. Ahorita no lo pude mostrar, ¿por qué? Porque me tocaría registrarme y me demoraría un poco más de lo planeado. Entonces, miren que aquí este chat ya te va a permitir poder ver de dónde saca la información. Entonces es mejor que ChatGPT, porque ChatGPT te dice, pero no te dice de dónde lo tomó. En cambio acá te muestra de dónde lo tomó y vas a poder llegar al proceso de citación. Y al momento de citar, pues vas haciendo cada vez más interactivo tu proceso. Volviendo en materia con el ejercicio que estamos realizando, tenemos que tener presente lo siguiente. Y es que estos son apenas herramientas que nos permiten acercarnos un poco más al proceso que decía acá. Y es personalizar, automatizar y colaborar. Para que esto pueda surgir de forma eficiente, nosotros necesitamos que los estudiantes y los profesores aprendan a interactuar en tiempo real. Una de las mejores formas de interactuar en tiempo real es mirando qué se está haciendo para que nosotros podamos ver cómo se mueven las dinámicas globales y de esa forma apuntar a esos hitos. Entonces, la comunidad científica y la innovación están muy ligadas últimamente. Estamos tratando de innovar y a su vez investigar. Se ha convertido en un trabajo bastante arduo. Como nombrábamos ahorita, vacunas, ¿listo? Como el COVID, el telescopio, James Hubble, que está mostrando unas fotos maravillosas de cosas que nunca habíamos visto, galaxias, ¿cierto? Es decir, nos está permitiendo ver más allá. Hay una película que les recomiendo que vean, que ahorita la van a poder entender un poco más, que se llama Interestelar. Es una película en donde hay bastantes fluctuaciones cuánticas, pero que sobre todo permiten que
entendamos un poco más sobre la teoría de la relatividad o desconozcamos aún más de lo que puede llegar a pasar en un futuro no muy lejano. Dice experiencias innovadoras. Acá nos muestra los desafíos. Bueno, el primer desafío, les hablaba de la ética. Este señor, que para los que no los conocen, se llama Altman, ¿cierto? Él es el director o CEO de OpenAI. Y esa foto que le tomaron justo acá fue una foto que le tomaron en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Congreso. Y él estaba hablando en el Congreso de los Estados Unidos sobre las prevenciones que debemos tener con la inteligencia artificial general. Estamos hablando de diferentes tipos de inteligencias artificiales. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una inteligencia artificial que me encanta, útil para los chicos, pero que realmente la preocupación es que no se establezcan normas, regulaciones y planteamientos éticos con respecto a la seguridad de lo que se puede llegar a crear con la inteligencia artificial. Entonces, en ese orden de ideas, este señor está preocupado no por ChatGPT 4 ni ChatGPT 3, está preocupado por esas inteligencias artificiales que manejan un robusto almacenamiento de datos que ya son similares al pensamiento humano y que pueden entrar en crisis como nos pasa a nosotros también. Digamos que se le corra el champú. Algo así es lo que le llega a preocupar. Pero para que no se le corra el champú, como dice uno ahí coloquialmente, ¿cierto? Necesitamos... ¿Se fue el audio? ¿Profe? No, está bien, está bien. Ah, bueno, gracias. Entonces, para que no se nos vaya la idea y de lo que estamos trabajando y lo que vamos haciendo, necesitamos empezar a generar estrategias desde el inicio de la creación de la actividad para que podamos transformar el futuro y podamos generar acciones diversas, diferentes, que permitan la transformación. En ese orden de ideas, la resistencia al cambio se está convirtiendo en una de las cosas que están afectando el proceso de interacción entre lo que venimos a convocar hoy, el estudiante y el profesor. La resistencia es de parte y parte. Hay estudiantes que les gusta la forma tradicional, hay profes que les gusta la forma tradicional, pero hay otros que quieren salir del estado de confort. Entonces, algunos científicos en el mundo de la innovación científica están renuentes al cambio y por lo tanto tienen que buscar adaptarse a lo que viene. Decían que los puestos que van a desaparecer, que van a ser muchos, van a estar asociados a muchas de nuestras carreras, pero no es que vaya a desaparecer nuestra carrera, va a desaparecer el puesto de aquella persona que no aprendió a utilizar las herramientas para el puesto. Y entonces, todo esto empieza a entrar, me salté el financiamiento porque es otra dinámica, todo esto empieza a entrar en una dinámica en donde la realidad virtual también está cambiando lo que hacemos. Esto es Vision Pro. Vision Pro fue lanzado hace unos días. Son las gafas de Google, ¿cierto? Bueno, acá nos están contando de cómo estas gafas van a empezar a interactuar con la persona. Solo con la mirada, a donde lleves los ojos, vas a poder interactuar con la herramienta. De igual manera, vas a poder activar todas las funciones, solo con la mirada y con dos gestos. Entonces hay gestos que son con el simple hecho de hacer así o de abrir. Por ahora hay gestos muy limitados, pero a medida que vayan ampliando, los gestos se van viendo. Tú vas a ver tu mano en tiempo real. Según los diferentes autores que pudieron vivir la experiencia, dicen que es como si tú tuvieras la mano en tiempo real, que es maravilloso, que la inmersión es 3 veces mayor, que la experiencia cada vez es más dinámica, que tú puedes incluso crear ambientes virtuales digitalizados con otras experiencias. Es decir, hace poquito me preguntaban, Faber, ¿y cómo ves la realidad aumentada con la inteligencia artificial? Le dije, está flojo, pero vuelve a tomar un poco de fuerza cuando salen las gafas de Apple.
Esta es una renderización que podemos hacer con las gafas de la persona. Va a verse un tipo robótica, pero va a ser bastante interactivo. Lo que nos muestran, según los que ya probaron la herramienta, en la presentación de las gafas, dicen que es una experiencia alucinante, que todo lo que tú estás viendo acá en esta pantalla es prácticamente lo que vives allá y un poco más hiperrealista. Esto nos permite transformar todo lo que creemos, pero sobre todo las oportunidades que trae, las oportunidades son inmensas. ¿Inmensas en qué sentido? Permítame un segundo. En que nosotros, a medida de que encontremos más herramientas, pues más las vamos a poder utilizar en entornos de aprendizaje. Mire entonces acá lo que me gusta y lo que me parece maravilloso. Nuevas técnicas de enseñanza. Esas nuevas técnicas de enseñanza es mi sueño, es el libro que estoy haciendo. Entonces yo estoy haciendo un libro de estadística y a la gente no le gusta mucho la estadística. Entonces yo estoy haciendo un libro en donde estoy utilizando el metaverso para que el profesor se sumerja o el estudiante en un diagrama de dispersión. Entonces automáticamente imagínense con las gafas y le sale el diagrama de dispersión y empieza usted a ver los puntos, toca un punto del diagrama de dispersión y le está diciendo, mira, este es el dato atípico. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, cuando nosotros empezamos a fusionar este tipo de herramientas tecnológicas, ojo, y mezclándolas con procesos de inteligencia artificial, va a empezar a verse cómo vamos a interactuar a través de una palabra que amo, que se llama la gamificación. Es decir, la mejor forma de aprender. Si todos nos jugando, gracias, profe, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién era el mejor investigador del mundo? Éramos todos cuando teníamos 5 años. Porque es como cuando usted le dice acá muy coloquial, muy colombiano, este niño todo lo quiere saber, todo lo pregunta, todo lo quiere tocar, todo lo quiere contar. Entonces, si usted le dice algo al niño, ya le contó a la mamá, al amiguito y a todo. Entonces, ¿qué hizo? Replicó. Y la mejor forma de aprender es la réplica. Entonces, que tú aprendes acá algo y lo cuentas, mucho más rápido vas a aprender. Entonces, ese aprendizaje bajo juegos se convierte en una de las actividades que va a despertar un detonante en nuestro cerebro, y era lo que decía Jim Kawik. Información, emoción, información con emoción, conocimiento a largo plazo o memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué desarrollamos? El pensamiento cognitivo. Y esta forma, pues nos permite ayudar al estudiante a desarrollar actividades cognitivas de tipo complejo. Pero sobre todo, el uso del desarrollo de este tipo de herramientas tienen que estar vinculados en el proceso colaborativo. Y el proceso colaborativo es un proceso en donde tenemos que interactuar, es decir, donde podamos facilitar la colaboración entre estudiantes y profesores en un tiempo real. ¿Cómo vamos a poder lograr eso? Es complejo, todavía ni siquiera la UNESCO, que acaba de sacar uno de los manuales más interesantes para la interacción de la inteligencia artificial y la educación, están marcando una pauta significativa. ¿Hay beneficios en la implementación de esto? Sí, pero ¿cuáles? Buscar mayor eficiencia, la personalización y mayor acceso. Sin embargo, cuando hablamos de mayor acceso, estamos hablando de la interconectividad, algo que ya está, pero que a veces no está. Es como cuando nosotros tenemos computadora, pero no hay luz. Entonces es complicado poder sacarle el potencial o los beneficios a estas herramientas cuando no tenemos la capacidad de la interacción. Esto nos lleva a despertar una serie de conclusiones y no hemos terminado. Estas son unas conclusiones parciales que nos dicen que a medida de que utilicemos esa inteligencia artificial, a medida de que nosotros creamos que tanto los educadores y los estudiantes vamos a ser más responsables al utilizarla y al creer o al tener el supuesto de que esto nos ayude a tomar soluciones, no va a ser nunca sustituido el proceso de la reflexión. Y es ahí en donde nosotros tenemos que estar siempre en el proceso de la búsqueda de la mejora continua, ¿cierto? Me gusta una frase que decía el doctor Eliyahu Goldratt, que lo conocían como padre de la teoría de las restricciones, sacrificador de vacas sagradas, y él decía, oiga, ¿las empresas para qué están? Para ganar dinero.
Y entonces la pregunta que yo hago ahora, y entonces las universidades, las instituciones, ¿para qué están? ¿Para ganar dinero o para formar? Y es ahí en donde empieza un dilema interesante que tenemos que empezar a enfocarnos, porque todo tiene un equilibrio, pero el equilibrio debe tener un propósito y una razón de ser en ese propósito para que se vuelva parte del futuro que deseo transformar. Y ese futuro que yo deseo transformar tiene que venir apalancado con algo, compañeros, y es: sea creativo, sea innovador, sea emprendedor. Me encanta mostrar que ahorita las ideas, sumados con la creatividad, está generando a través del uso de herramientas, ideas que transforman todo lo que hacemos, que transforman lo que vivimos, que transforman lo que soñamos. Esta es una discoteca maravillosa, una Sustainable Dance Club, en donde usted va a bailar, hijo de madre, y brinca, ¿no? Porque les gusta el chispún, entonces es brincado. Entonces la plataforma genera su propia energía. Entonces, con la energía que liberamos los humanos, se alimentan las herramientas tecnológicas de esa discoteca. Además, el uso sustentable de recoger el agua lluvia, de distribuir esa agua en las zonas donde no es agua vital, de utilizar los espacios, de adecuar la zona para que la climatización sea mejor, de utilizar plantas para que haya una mejor circulación del aire, ¿cierto? Todo eso empieza a generar cambios. ¿Y eso qué es? Generación de ideas innovadoras y transformadoras. Ahora, nuestro reto como profesores, como estudiantes es: utilicemos la IA para transformar y generar nuevas ideas que nos ayuden a mejorar. Y en ese orden de ideas, ¿quién no ha ido a San Andrés? En San Andrés el aire acondicionado acá en Colombia, para los que vinieron del programa Delfín, vayan a San Andrés y van a encontrar hoteles muy lindos, pero todos tienen el aire acondicionado prendido 24/7. La rotación del aire no es que sea muy eficiente porque no se pueden abrir las ventanas, ¿cierto? Entonces tenemos que tener presente de que es mejor espacio abierto con una zona localizada para estar frescos. Además, si voy a San Andrés porque quiero algo de calor. Y si quiero algo fresco, no frío, como para dormir placenteramente, utilizo este dispositivo que te permite en la zona de la cama tener como un tipo de cortina de aire muy silenciosa, placentera y refrescante. Entonces, ese tipo de ideas nos ponen a pensar en algo que tenemos que abrir nuestra mente. Una mente indomable. ¿Qué quiere decir eso? Una mente que transforme todo lo que crea, pueda y haga. Decía Napoleón Hill en un libro que se llama Un año para un... Ay, se me olvidó. ¿Cómo decía Napoleón? Un cheat. Bueno, es algo del cheat para cambiar la mentalidad. Ahí parafraseé el título. Entonces, él decía que la mente del hombre logra todo lo que concibe y cree. Y eso es muy cierto. Si tú te lo propones, lo logras. Jim Kwik es un potenciador de la mente. Entonces, una de las mejores estrategias dentro de la inteligencia artificial, y hablar de inteligencia es hablar de mente, y hablar de mente es hablar de personas, y hablar de personas es entender el comportamiento mental. Entonces tenemos que hacer un ejercicio mental. Entonces vamos a hacer un ejercicio de Jim Kwik, quien decía que el conocimiento es poder. Y si tú crees eso, pues tu superpoder es aprender. A mí me encanta. He hecho 2 comentarios referentes a Jim Kwik, porque es una de las formas de poder estar con la mente despierta. Antes de entrar a eso, les voy a contar una historia muy interesante que me sucedió en algún momento de la vida y tiene que ver con la mente. Hay veces que a todos nos ha pasado, ¿cierto?, que vamos al centro comercial y guardamos el carro y después buscamos dónde dejamos el carro guardado, ¿cierto? Entonces, a mí me ha pasado que saco el control del carro y ¡ay, por allá está! ¿Listo? Yo sé que eso que me pasó a mí le ha pasado a más de uno. Entonces, es acá donde hacer este tipo de ejercicios van a ser bastante interesantes. Entonces, yo voy a pasar una serie de palabras con logo y las voy a repetir: audio, imagen, ¿cierto? Y entonces vamos a utilizar la parte de los sentidos. Y entonces, usted, muy juicioso, ¿qué va a hacer? Va a recordar las palabras que yo voy a decir en el mismo orden, sin escribirlas. Haga el ejercicio a conciencia para ver cómo está. Y vamos a tratar de utilizar los principios de la memoria para recordarlos. Entonces, el ejercicio es muy fácil. Ya sabe, va a visualizar las palabras. Yo las voy a decir rápido, las voy a pasar, son solo 10.
y usted las tiene que recordar en el mismo orden sin haberlas apuntado. Entonces dice así: Nike, éxito, Facebook, Instagram, WhatsApp, amor, Michael Jackson, madre, ojo, innovación. Y ahora, allá en donde está, apúntelas. Les voy a dar 60 segundos para eso. ¿Listo? Vamos a darle un minutico. Apúntenlas. Mientras tanto, yo me tomo acá un poquito de agua. Las que se acuerden, no pasa nada. Las que se acuerden. Entonces, por acá ya las están apuntando. Qué bien. Entonces, vamos a hacer la consulta con la gente que está presencial. ¿Quién recordó las 10 palabras? ¿No? No, listo. ¿Quién recordó 5? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En orden? ¿Creen que están en esas 5 en orden? Eso creen, listo. ¿Quién recordó 6? Acá habían 5 con 6. 6, perfecto. 7, ya, acá estuvo la media más o menos en 5, ¿cierto? 5 palabras, algunos 6, otros 7. Espero que usted haya recordado las 10, ¿listo? Pues ahora le voy a contar lo que decía Jim Cawley para que no se le olvide las palabras. Entonces hay algo dentro de los principios de la memoria que se llama la primacia. Primacia quiere decir que es lo primero que yo veo, lo primero que yo encuentro, con lo que entiendo. Entonces esa primacia, que es lo primero, es como cuando ustedes se llevan la primera impresión, ¿cierto? Que a veces no son siempre las mejores. Y entonces lo primero que vimos fue la palabra tic-tac, Nike. Y esa fue la que más duró, ¿cierto? Además traía el chulo. ¿Cuál era la ventaja acá? Yo les dije al principio de la charla que vamos a ver qué tan visuales, auditivos y kinestésicos estaban. Y esto es importante porque la educación viene con estilos de aprendizaje y tenemos que identificar nuestro estilo y el estilo de los que nos rodean para poder potenciar el proceso educativo. Entonces, lo primero que ustedes encontraron fue Nike. ¿Listo? Lo último, ¿cuál fue la última palabra? La acabamos de ver, la última. No. Innovación, muy bien. Innovación, y eso último se conoce con el nombre de recencia. Es decir, que lo primero es algo con lo que yo primero me acuerdo. Uy. Y lo último también con lo que me quedo. Por eso es que usted debe dar una buena impresión y un muy buen cierre. ¿Listo? En ese orden de ideas ya tenemos 2 de las 10 palabras. Por acá aparece esto que dice organizado o aglomerado. ¿Ustedes qué creen que estaba organizado o aglomerado? Las redes sociales, muy bien. ¿Y cómo era el orden de las redes sociales? Ahí está, Facebook, Instagram y WhatsApp. Tenemos 3 más, ya llevamos 5, que es la media. ¿Listo? Y las tenemos en orden, ¿cierto? ¿O no? Nos falta otra. Otra que era la que seguía después de Nike. ¿Qué seguía después de Nike? Éxito. ¿Cuántos años cumplía el éxito? 70. Eso es ver más allá de lo evidente. Para los viejitos ya saben que estoy hablando de los Thundercats. Para ustedes los nuevos todavía no saben. Ah, por ahí también. Listo. Miren qué bueno. En lo emocional. ¿Qué era lo emocional? Amor, ¿cierto? Amor, ¿cierto? Ojo, lo diferente, ¿qué era lo diferente? Michael Jackson, ¿cierto? ¿Qué era lo único? Lo diferente, lo único, ya, lo familiar. Ahí sí, madre, lo familiar, ¿cierto? Entonces, lo emocional era el amor. En lo visual, el ojo estaba visual, ¿cierto? Y servía. Yo no me encontré otra que hago visual, un ojo visual, el ojo, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto, ya encontramos el orden de todas las palabras. Nike, éxito, Facebook, Instagram, WhatsApp, amor, Michael Jackson, madre, ojo, innovación. Pero si yo les hubiera pasado las palabras así,
y solo la palabra sin imagen de fondo, sin yo hablársela y les digo, miren esto y recuérdenlo y ya les pregunto. Se acordarían de una o dos. Pero cuando nosotros empezamos a utilizar los estilos de aprendizaje, es decir, la parte visual, la parte auditiva, y si lo hubiéramos podido tocar, o sea, lo kinestésico, mucho mejor. Entonces hoy hablábamos con los chicos del programa Delfín y les decía de que para aprender los nombres es fácil, tenemos que recordar o ponerle en el papel de alguien. Entonces, la prima Alejandra, ¿cierto? El doctor Gabriel, que es nuestro vicerrector. Entonces ahí le pusimos Gabriel Jesús, ese está fácil, incomparable. Sofía, la amiguita de mi sobrina. Entonces ahí están. Entonces le pusimos nombres a los estudiantes. El que me tocó aprenderme fue el de Aneca, porque ese sí no tenía nadie más. Por eso es que hay nombres únicos, ¿listo? Entonces, hay un proverbio chino que me gustaría que acá lo hiciéramos el ejercicio y es, lo que oigo lo olvido, repitan. Lo que veo lo recuerdo. Lo que hago lo aprendo. Perfecto, entonces miren que ya casi cumpliendo con el tiempo, ¿cierto? Nos quedan 15 minuticos. En ese orden de ideas, lo que oímos a veces lo olvidamos. Es decir, que usted tiene una probabilidad de retenencia de esta información, más o menos, pero ahí lo está viendo, entonces lo va a subir, ¿cierto? Pero si lo hace, es decir, si utiliza Gamma App, ahorita lo va a aprender. Entonces, esos estilos de aprendizaje vuelven y nos traen a las habilidades que se desarrollan en estos estudiantes. Entonces, ahí ustedes respondieron algunas cosas. Vamos a ver qué respondieron. Venía en blanco. Si nadie respondió, nos quedamos en blanco. ¡Ah, qué maravilla! Miren que con la palabra que empecé fue creatividad. Y efectivamente, yo quería saber si ustedes iban a creer que con la inteligencia artificial íbamos a desarrollar habilidades en nuestros estudiantes que incentiven ¿qué? La creatividad. Pues el reto de nosotros como profesores y estudiantes es ser creativos. Y ser creativos va más allá de solo proponer. La creatividad, dijo la profe, y por eso no pregunté más, va en el hacer. Tenemos que hacer para cumplir esto y materializarlo. Es decir, que podamos resolucionar problemas, dar de esto un cambio de mentalidad en función del pensamiento crítico, donde la creatividad se vincule con la innovación y genere a través del uso de las tecnologías un análisis de razonamiento profundo, que permita la comunicación, el perfeccionamiento, que permita simplificar las acciones y que actuemos con un pensamiento adulto para que se proyecte la investigación, de tal forma que podamos apropiarnos de la tecnología y de esta manera hacer un cambio de mentalidad donde podamos despertar nuevas curiosidades. ¿Vieron lo que acabé de hacer? Un resumen de todas las palabritas que hay ahí. Y eso que acabamos de hacer necesita algo que utiliza el trovador en Antioquia. Tienen que ver la trova, muchachos. El trovador le ponen algo que se llama trova impuesta. Entonces le dicen, con eso que hay ahí, haga la trova. Y el trovador tiene que pensar muy rápido, pero no solo es pensar rápido, es ser elocuente. Si ustedes ven la grabación, van a encontrar que en ese resumen que yo le hice, busqué la elocuencia. Y la elocuencia se puede lograr si tú quieres saber transmitir ese mensaje. Entonces, la elocuencia de esta actividad que estuvimos efectuando viene aterrizada en unos conceptos. Esos conceptos a veces son bastante tediosos, pero se convierten en el hacer. Entonces acá yo digo, démosle paso al futuro. Y al darle paso al futuro, quiero recordar las gafas de realidad virtual. Entonces llegó Apple para ver todo lo que vamos a generar con el metaverso. El metaverso cada vez se va a potenciar más. El uso de la inteligencia y el metaverso no van a estar tan distantes como creíamos. Ahorita con las nuevas gafas de Vision Pro nos acercamos más a la integración de nuevas tecnologías porque ya manejas todo el computador con tus ojos. Es una cosa maravillosa. Imagínate que tú miras para allá y automáticamente te abre una aplicación. No, eso es algo loco. ¿Listo? Tiene cientos de cámaras y sensores. Bien diseñado, ergonómico. No pesa. ¿Listo? Una maravilla. Todo el mundo está diciendo que está maravilloso. Sin embargo, puede mejorarse. Siempre hay
opción de mejora. Hoy hablábamos con Sofía del blockchain, la cadena de bloques. Eso llegó antes de la IA y transformó todo. Volvió a unos millonarios con los bitcoins y los metió a presos a otros porque no supieron utilizar los bitcoins. Pues va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial y es un pronóstico y se lo mantengo. Va a haber gente que va a estar presa por no utilizar bien la inteligencia artificial, ¿cierto? Como va a haber personas que se van a hacer ricas por saberla utilizar y dar los derechos. Como van a haber personas que van a sentirse abrumadas y temerosas de eso y van a decir, no, yo no invierto en Bitcoin porque eso es malo, eso se utiliza para hacer negocios sucios. ¿Listo? Entonces, ese paradigma que tenemos en nuestra mente hay que romperlo y hay que dejarlo claro desde la educación. La inteligencia artificial no se va a ir, se va a quedar y tenemos que empezar a implementarla de forma eficiente, como hicimos con la cadena de bloques. Entonces, a medida de que eso pasa, ¿viene el audio? Sí, sí, listo. A medida de que eso pasa, van a seguir saliendo cosas que transforman todo. Y esas transformaciones son algo locas. Acá vemos un video que un obrero, utilizando ya un material con robots con inteligencia artificial. Mire. Boston Dynamics, una empresa maravillosa que ofrece este tipo de productos. Él le pidió el maletín de las herramientas, ¿cierto? Ya las resolvemos. Perfecto. Entonces, miren esto, Boston Dynamics, una empresa de robótica especializada, empieza a darnos la pauta. Y ya le vamos a dar el micrófono a nuestros compañeros que tienen preguntas. Nos da la pauta a romper paradigmas. Esa empresa dijo que nunca iba a utilizar robots para armas, pero otra empresa cogió todos los robots y los armó. Y ya hay cientos de robots que llevan metralletas, armas y todo. La parte de la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial, el mismo Internet despertó en el pensamiento más erróneo que podemos tener, que es la parte bélica, ¿cierto? Siempre a través de las guerras hemos evolucionado. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a revolucionar a través de la educación, no a través de las armas, no a través de la guerra, no a través de la disputa. Por eso decía Peter Drucker, la estrategia es comodidad, la ejecución es un arte. Vamos a parar un segundo acá y vamos a darle el campo. Tenemos 3 preguntas para que nos las puedan realizar y podamos continuar ya para finalizar. Tenemos el tiempo súper bien, todavía tenemos 10 minutos. Profe. Primera pregunta, ¿existe alguna herramienta que identifique que el texto generado fue realizado por la inteligencia artificial? Claro que sí, ya tenemos varias herramientas. La primera y más conocida, vamos a tener un taller en Maestro 4.0 para que no se lo pierdan. Es el último, se llama Turnitin. Listo, es un taller que también voy a compartir. Voy a tratar en ese sí de ser mucho más explícito, práctico y dinámico para que los profes puedan implementar estas estrategias. Y es que la inteligencia artificial ya lo reconoce Turnitin, pero en inglés. Entonces tú lo pones en español, todavía no lo reconoce. ¿Listo? Entonces Turnitin reconoce en inglés, pero genera patrones un poco aislados. Todavía lo que reconoce en inglés, si yo lo meto en español, lo traduzco, entonces todavía se le filtra algo, ¿listo? Entonces estamos con un proceso de barreras de lenguaje. Esas barreras de lenguaje ya casi se rompen, ChatGPT las rompió, BAR todavía no las ha roto, por ejemplo a BAR toca preguntarle en inglés. Pero si yo copio algo sacado de la inteligencia artificial en español, lo traduzco al idioma inglés, lo paso por Turnitin, todavía no lo reconoce. Este tipo de acciones van a seguir siendo diferentes, pero además el propio ChatGPT también ya sacó una plataforma en donde tú tienes unos tokens, es como créditos,
y esos tokens que te dan o créditos te permiten analizar la inteligencia artificial de los tests. Sí es útil, pero identifica patrones como los que ya estamos acostumbrados a ver para los que leemos o preguntamos a la inteligencia artificial, y es que él trae una introducción, un desarrollo, una conclusión y un resumen. Entonces, si el estudiante le entregó eso, ya es muy probable que la misma estructura de párrafos, de a 4 párrafos, utiliza un lenguaje muy básico y entonces, pues, ya uno empieza a decir, esto fue escrito por la inteligencia artificial, muy formal, muy informal. Entonces, hay formas de detectarlo, pero hay formas de que no sea detectado. En relación a Suecia, que prohibió las pantallas en la educación para volver a los libros. Listo. Desafortunadamente, no solo pasó en Suecia, pasó, por ejemplo, en Italia, prohibieron ChatGPT. En algunas aulas de clase no permiten que entren los celulares. Algunos profesores de matemáticas no dejan sacar calculadora. Yo enseño matemáticas y yo enseño todo con calculadora, todo con herramientas digitales. Les enseño las páginas que el profesor de matemáticas no quiere que sepa. La que le hace toda la operación y la que le muestra el procedimiento y le da el resultado. Sin embargo, en las pruebas tenemos que darnos cuenta de que esa transformación tiene que darse en función del pensamiento crítico y variacional del estudiante. Ya no podemos seguir pensando de que la prueba tiene que ser un proceso en donde el estudiante se aprenda toda la fórmula, sino que el estudiante aprenda a interpretar lo que salen de esos resultados. En Suecia, lo que pasó, pues, trae una connotación, y es, por ejemplo, que la herramienta del celular es todavía un distractor. Y efectivamente, hay ciertas edades en donde el proceso cognitivo no se afianza ni se desarrolla mejor si no utilizamos otro tipo de estrategias. Es decir, que todo en exceso es malo, y en algunas materias sí deberían prohibirlo, pero en otras deberían implementarlo. Es ahí en donde viene el punto de equilibrio. ¿Para qué lo sacamos en economía? Pues para saber cuál es el rédito, ¿cierto? Si hay una entropía, hay una homeostasis, un equilibrio, hay una negoentropía, es decir, podemos caer en algo. Necesitamos buscar esa homeostasis que nos permita balancear de forma eficiente todos los procesos en el aula. Tenemos que saber de que si yo le voy a enseñar a un niño a sumar 1 más 2, pues no le voy a dejar sacar calculadora, ¿cierto? Pero si le voy a poner a hacer una ecuación diferencial donde está un poco de cosas que vaya a necesitar, una integral, otra cosa, que pueda valerse de herramientas como trigonométricas, pues claro que utilizamos esas herramientas, ¿listo? Entonces ahí no vamos a entrar a debatir en el por qué o en el por qué no, necesitamos entender que debe haber un punto de equilibrio dentro del proceso académico. ¿Nos podría profundizar un poco sobre la herramienta tipo Avatar para integración con ChatGPT a modo de asistente virtual? Ah, maravilloso, listo, vamos para eso. Entonces, hay muchas herramientas que esas preguntas me encantan porque son las que lo ponen a uno a divertirse. Hay unas herramientas como D&D, pongámosle la rayita, es una herramienta tipo Avatar que te permite crear videos de forma automática. Miren esta belleza. Entonces, esta herramienta, usted tiene que registrarse, y al momento de registrarse, yo voy a darle acá, ¿dónde está que no te veo? Wes. Oh. Vamos a registrarnos, continuamos con Google, y este es uno de los más antiguos. Creo que la versión fue hecha en el 2015. Y si se dan cuenta, por acá ya tenemos un avatar. Entonces, les voy a mostrar rápidamente este. No se burlen mucho. Esperen un momentico. Entonces, permítame en un segundo. Vamos a dejar de compartir. Yo no mandé a hacer la pregunta, pero maravilloso. Cayó de perlas. ¿Listo? Ahí está. Ya les pude compartir audio. Y entonces, esa es una foto. Y la voz que hay de voz de fondo es mi voz. Y entonces, quedó bastante chistoso, por cierto, pero qué hijo de madre. Un saludo para todos. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes en estas actividades de aprendizaje sobre inteligencia artificial. Creo que es momento de dejar
que Ya debo nuestra tener más de 1000 creatividad fotos fluya tomadas y para el meme, ¿no? descubramos cada una de estas herramientas para aplicarlos en los procesos educativos. Vamos a hacerlo. Listo. Bueno, ahí Todo un fue robot. ahí todo un robot, ¿cierto, profe? Bueno, esta foto, a pesar de que utilizó mi voz, utilizó la estrategia de inteligencia artificial para crear un avatar. Sin embargo, hay avatars personalizados como este que puse en un fondo verde, lo llevé a Camtasia Studio y le pude Un poner un saludo fondo. cordial para todos. Estamos aprendiendo sobre inteligencia artificial. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestro taller aplicativo en función de cada una de estas herramientas en los procesos educativos. Bueno, ahí hicimos casualmente otro. La plataforma se llama DID. Crear esto es tan sencillo como dar un clic en crear video, tan sencillo como escoger un avatar, tan fácil como escribir un texto, y es acá, escoger el idioma cuando tenemos texto, porque si no, pues habla raro. Listo. Ya vamos a contestar la última preguntita. Estamos buscando acá donde diga español. Debe estar en inglés, Spanish. Ahí está. Español. Listo. Acá la voz. Listo, Salomé. Entonces, ojo que este tipo de programas traen unos créditos. Por ejemplo, estos créditos se van perdiendo a medida de que lo vas usando. Trae como 20, 30 créditos para que tú puedas usarlo. Yo en lo particular los utilizo y pues utilizo, cuando necesito hacer algo extra, pues utilizo otras cuentas porque el crédito va asociado a la cuenta, ¿no? Entonces acá usted le da generar video, acá me va a gastar unos créditos y les va a decir, este es el video y va a decir algo muy básico. Hola, les gusto. Ay, y miren que como no les puse bien el acento, le está diciendo que si les gusta a ella. ¿Sí ve? Lo importante de las tildes. Bueno, compañeros, esta herramienta fácil de trabajar, fácil de crear, les dejo el enlace. Quiero terminar ya con la última pregunta y con esta palabra, esta frase de Peter Drucker, la estrategia es comodidad, ejecutar realmente es el arte, por eso necesitamos tener presente los desafíos de autoaprendizaje e infraestructura, ¿listo? Y para eso vienen preguntas que van a ir solucionadas con esto que aparece ahí. Entonces, profe, la última. El desarrollo tecnológico es uno de los avances más significativos de esta revolución tecnológica tan esperada por muchos y tan poco deseada por otros, frente a los riesgos que se asumen a nivel laboral en las grandes industrias, inclusive en nuestro entorno educativo. Frente a lo anterior, ¿qué profesiones se ven en riesgo de ser ocupadas por estas IA vanguardistas? Todas se ven ocupadas. Todas se van a ver ocupadas, a diferencia de cuáles van a desaparecer. Entonces, ¿en cuáles se van a ocupar? En todas las carreras se van a ocupar. En cierta o X manera se va a ocupar la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que la pregunta del profe va más asociada hacia cuáles van a desaparecer. Lo dijo hace poco, ¿verdad? En un libro muy interesante, Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer decía en su libro, Sálvese quien pueda, cuáles eran las carreras que van a desaparecer. ¿Listo? Ese libro es maravilloso, me encanta ese libro está a la vanguardia. ¿Listo? Me lo regaló un profe de acá, de paso, me lo regaló el doctor Andrés, Alejandro Vázquez. Alejandro Vázquez me regaló el libro, ya que me acuerdo. Me lo leí en el aeropuerto y cuando me lo estaba leyendo, hablaba de las carreras que iban a desaparecer. Y exactamente las mismas que él nombraba, pues son las mismas que se van a ver permeadas por la inteligencia artificial, que van a desaparecer. Los invito a leer el libro, sin embargo, dentro de ellas están muchas de las que efectuamos, administración de empresas, contaduría, pero no es como un desaparecer, es como un transformar. ¿Listo? Dentro de eso, también se incentiva a que muchas de ellas van a surgir. Entonces, la inteligencia artificial, así como pasó en la época de la depresión, ¿cierto? Que fue la época en donde miles de estadounidenses y de personas en el mundo a través de esa crisis del trabajo en donde salía y decía, ¿lo contrata usted? Ah, porque es grandecito, sí, usted va a cargar cajas, venga a ver para acá. ¿Listo? Entonces,
Así era como contrataban antes, pues ahora van a empezar a salir portales en donde efectivamente necesito quien me programe un chatbot de WhatsApp con integración de ChatGPT para que optimice mi empresa. Maravilloso, se hace en cuestión de minutos, es una maravilla. Ya le puedo vincular un chatbot con ChatGPT a mi empresa. Ahorita les muestro un enlace de video para que lo sigan y automáticamente ustedes aprendan a diseñar. Entonces salen trabajos a dedo, en el sentido de que van a haber muchos portales en donde vamos a conocer tu competencia y por eso hay empresas que las tienen clara de formar en función de la competencia. ¿Listo? Y la competencia viene relacionado con lo que decía Víctor Coopers. Conocimiento, habilidad, actitud, autoventa, que lo podríamos llamar como hacer más de lo que debo hacer, que eso tiene un nombre que se llama, empieza por P, productividad. Tenemos que aprender a ser productivos, ¿listo? Y esa productividad viene con el dinamismo de las organizaciones. Entonces, van a desaparecer varias, pero no es a corto plazo. Vamos a tener un plazo de transición, de adaptación. Los contadores llamaron a eso adopción cuando llegaron las normas internacionales de información financiera. Muchos estaban renuentes, pero hay que empezar a hacerlo. Entonces, lo implemento y es hacerlo igual que otro. No es nuestro estilo, no es latino. A nosotros nos gusta hacerlo a nuestra manera. Adopción es como adopté al hijo y toca darle todo al hijo, sea como sea. Entonces, mejor una adaptación paulatina en donde podamos seguir creciendo para de esa manera innovar en el futuro, es decir, que el éxito va en función de la ciencia, hay que investigar. Todas las carreras tienen que centrar un foco en la investigación, de lo contrario tiende a desaparecer. Hay que dar prioridad a lo que aparece para el futuro. Tenemos que adoptar nuevas tecnologías, ahí sí, adóptelas, tráigalas para usted, pero adáptela a su necesidad y tenemos que considerar que los desafíos deben estar en función de aspectos éticos, financieros y de seguridad, porque ahorita, como les dije, lo hackean en un 2x3. Creo que en función del tiempo me pasé 5 minutos, voy mejorando. Muchísimas gracias. Entonces pasamos por acá el micrófono a la colega. Muchas gracias. ¿Una pregunta, chicos? Maravilla. Ustedes se quedan con él. Bueno, para cerrar, muchas gracias, Feiber. Excelente conferencia. Creo que nos diste muy buenas pistas de cómo utilizar la inteligencia artificial en la educación. Esa era la canción de cierre. Ya la pones. Bueno, invitarlos el próximo jueves. También tenemos 2 conferencias. La primera a las 8 de la mañana, Estrés, herramientas para su manejo. Y a las 10 de la mañana, conversando sobre las competencias transversales en la educación superior. Darles las gracias a todos los que hoy se conectaron. Tuvimos muy buena asistencia, tanto presencial como virtual. Invitarlos a invitar a sus compañeros a vincularse. Todavía se pueden inscribir. Desde el correo de comunicaciones a todas las personas les llegó la invitación. Ahí está el link de inscripción. Todavía están a tiempo. Ya se dieron cuenta de la calidad de ponentes y temas. Entonces, todos muy bienvenidos. Ahora sí puedes poner la canción de cierre. Gracias. Bueno, compañeros, para cerrar me gustaría que escucharan un pedacito de una canción de un autor que se llama Paula Olborán y es como un poema muy bonito que nos tiene que empezar a cada día a entrar en nuestra mente y a permitirnos mejorar. Entonces, que Dios los bendiga. Los dejo con este pequeño fragmento que espero que les guste. Muchas gracias. Tú me has hecho mejor de lo que era, y entregaría mi voz al cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Así es, colegas. Cada día, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta la próxima. Mil gracias. Un abrazo para todos.